Ya estamos de vuelta en Noticias al Día y nos encontramos ya con nuestro amigo periodista, director de cámaras, has hecho de todo, él ha escrito un libro, productor de televisión, escritor, conferencista, investigador del área judicial y en el campo de la psicología. Y es un gusto para mí en realidad tener a Armando Ábalos. Armando, un gusto tenerte en Noticias al Día. Muy buenos días. Gracias, Marco, y no, gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes, compartir este día y tratar de llegar a muchos estudiantes de comunicación. Gracias por la oportunidad de este medio poder estar con muchos estudiantes a quienes quería comunicarles pues, que ahora hemos lanzado hace poco nuestro segundo libro, Detrás de Cámara, y que va orientado a contar un poco la historia del periodismo visto de los lentes detrás de los camarógrafos, grandes testigos de la historia de la televisión, ¿no? Algo que muy pocos se han atrevido a escribir, ¿no? Sí, es la primera vez, es un poquito, no se puede decir la palabra, no sé si triste, penoso, pero es la primera vez que se hace un libro sobre los camarógrafos, cuando ellos son, en toda la historia de la televisión, pues han hecho gran papel, ¿no? Así es. Pero es creo que el primer paso para que se pueda hacer más libros sobre ellos, ¿no? Y reivindicarlos. Ese es tu segundo hijo, Detrás de Cámaras. Sí. ¿Qué se siente? Muy contento y con ganas de seguir contando más historias, ¿no? En la televisión, así en el periodismo, hay muchas historias que se pueden contar y no solamente es un libro que recoge vivencias, anécdotas, sino cuenta historias de periodistas, personajes que han logrado mucho éxito o han surgido luego de muchas dificultades. Es un libro muy vivencial, pero también de lección para los estudiantes, ¿no? ¿Qué marcó a Armando Ábalos para que siga esta carrera? Desde muy joven me gustaba el periodismo, desde muy chico. Y me acuerdo siempre, y le digo a los estudiantes cuando uno empieza en esto, mi papá, la mayoría de los papás te ponen trabas, dicen que no les gusta la carrera. Me acuerdo que mi papá siempre me decía, pues no, que te vas a morir de hambre, vas a estar pateando latas y con efecto. Y al final, siempre le cuento a mis alumnos, ahora mi papá me para picando, pues. Entonces ya lo cochineo a mi papá. Pero bien, es una carrera muy bonita, emocionante, que te permite llegar a muchas cosas, ¿no? Y contar experimentar muchas cosas bonitas, vivencias fuertes también, ¿no? Porque Claro, todos hemos pasado claro. de todo en esta carrera, ¿no? Por ejemplo, algunos, en lo personal me marcó mucho lo de Uchuracay para poder Claro. avanzar con esta carrera, ¿no? Y los avances que ha tenido. Hoy día a veces yo cuando converso con algunos jóvenes les digo, o sea, nosotros no teníamos computadora, teníamos la máquina y no teníamos memoria donde grabar, Claro. ¿no? Y en esas épocas pues el jefe no te trataba con cariño. No, El jefe te rompía tu hoja, te mentaba la madre y todo eso, y era una forma en la que te hacías aprender, y el periodismo tenía otro espíritu, tenía otro cuerpo. Hoy día mucho se ha digitalizado, los jóvenes ya no piensan. sí es un poquito a veces frustrante en algunos casos, no todos, pues, pero a veces los chicos, te voy a contar, no voy a decir nombres, ¿no? Pero por ejemplo, no me pasó que me llegó un practicante, entonces yo le digo, tráeme, y necesitamos imágenes de Pavarotti. Y dice, Pavarotti, ¿quién es Pavarotti? Se ponía a pensar, creo que es un pata que canta salsa, algo así. O sea, que le miré, ganas de meterle un cabezazo, ¿no? Es que no, ya los chicos ya no investigan, o sea, los chicos creen que, bueno, voy a ser periodista porque voy a ganar un montón de dinero. Cosa errada. Sí, no. Primero que hay que empezar, como toda carrera, por la vocación, por lo que te gusta, ¿no? Y después poco a poco van surgiendo las cosas y se van abriendo puertas y uno cuando marca un estilo y progresas en esa carrera, solo viene como, Claro, solo, poco a poco, como ¿no? Alan García, sola viene la plata. Claro, bueno, Alan García, tú sabes que a Alan García le decían uña de gato, Sí, ¿por qué? Ah? porque mientras más lo investigaban, encontraban más propiedades. Terrible. Hay muy buenas historias en Detrás de Cámaras. ¿Cuál es la que más se ha marcado? Hay varias, pero una, por ejemplo, la que siempre le comparto a los chicos es, por ejemplo, de la historia de Rafael Palacios. Rafael Palacios es un camarógrafo que trabajó conmigo en Frecuencia Latina, cuando desmonte en Frecuencia Latina. Él vivía en los bajos del puente del Ejército con muchos niños de la calle, limpiaba lunas, llenaba los huecos de la pista. Y su sueño era ser camarógrafo, ser periodista. Y él me contaba que cuando pasaba por una camioneta del canal, porque vivía muy cerca del canal, él soñaba, dice, algún día voy a ser camarógrafo. Y hubo el atentado de 1992 en Frecuencia Latina, y él se puso como muchos jóvenes a pedir trabajo para botar desmonte. Le dieron trabajo, y cuando yo trabajaba ahí, dijo, se consiguió que le pudiera quedarse como limpieza, barriendo el canal. Y luego se metió un curso de manejo, aprendió a ser chofer, y le dieron la oportunidad de ser chofer. Y para suerte también empezó a trabajar de chofer de Mónica Chan.
Y Mónica Chan vio su potencial, vio su gana de aprender, y los camarógrafos iba aprendiendo mientras cargaba la casetera, se iba aprendiendo cómo hacer cámara, y al final se convirtió en un gran camarógrafo. Ajá. Y hay una anécdota que contamos en el libro. Cuando él estuvo ya en prensa, lo mandan a cubrir el mismo puente del ejército donde él dormía. Y él escribió con un clavo, puso la palabra veneno, porque ese era su apelativo que se ganaba a punta de trompadas. Y cuando llegó a la comisión encontró el mismo lugar porque él creció. Y jaló los papeles, los cartones y encontró nuevamente la palabra veneno. Yo creo que es muy buena esta historia, y para los amigos, para los alumnos de las universidades que en estos momentos nos están viendo, este es el esfuerzo que debe realizar toda persona. A veces decimos no hay trabajo hay, Sí. ¿no? Pero queremos inmediatamente de gerente, de director de canal o al Sí. toque ya queremos aparecer sentados en una mesa, pero el periodismo lo haces a pulso. Lo vas haciendo con experiencia, lo vas haciendo día a día, lo vas haciendo en la calle, pero muchos jóvenes no entienden esto. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora hay un problema también que hay una sobredemanda, ¿no? Y la oferta no es tan fuerte. Entonces ahorita tenemos facultades de comunicación que en masa salen estudiantes, y muchas veces, y no todas. Tengo la suerte de haber recorrido gran parte del Perú en charlas en las universidades y he visto que hay un déficit fuerte. Pero también hay mucho talento. Yo le digo a los estudiantes que a veces he visto en provincias chicos que tienen una pasión y un amor a esta carrera, que tienen gran talento, pero también he visto que hay un gran déficit en la enseñanza. Entonces, a veces estuve en una universidad del interior donde había un profesor que enseñaba televisión y había salido de Lima el año 80, imagínate, ¿hace cuántos años? Y nunca había trabajado en un canal en Lima y enseñaba televisión allá. Entonces yo le decía, ¿cómo ese profesor le va a enseñar? ¿Qué estamos formando? Pues, ¿no? Ujú. Entonces, por ese lado, ¿no? Y segundo, pero sí, yo le diría a los estudiantes pues que de todas maneras, junto a la vocación hay que poner no solamente para surgir hay que tener talento, sino sudar también la camiseta, ¿no? Tú has corrido la cancha, y los que hemos corrido la cancha y a veces tenemos la oportunidad de surgir un poco, ahora eres productor, se extraña ese ritmo Claro. de vida, ¿no? Sí, se extraña y a veces uno mismo, pucha, que te da ganas de meterte a la cancha cuando a veces ves un poco de impotencia, pero también hay que enseñar, pues, ¿no? Claro. Pero sí se extraña, a veces cuando ves un desalojo, una balacera, uno quiere estar ahí. Quieres estar ahí, quieres chapar tu cámara, tu micro y salir corriendo, Sí, y ¿no? eso es lo que yo le digo a los Te estudiantes, llama. te llama la atención y a veces, pero también me da gusto cuando veo a jóvenes, a veces el otro día hubo el desalojo de mercado de frutas, recuerda, en la parada, y yo dije, ¿cuál de ustedes quieren ir a la parada? Y como 4 se ofrecieron voluntarios, y dije, eso es lo que esperaba de ustedes, ¿no? Porque ese es el periodismo es vocación, ¿no? Quería aprovechar tus cámaras también para anunciar que el primer estudiante de comunicación que pueda venir acá al canal, le vamos a obsequiar un libro autografiado. Interesante, muy buen regalo. ¿Cuánto tiempo te demandó preparar este libro, recopilar todas estas anécdotas, todas estas experiencias? Por el trabajo del canal era complicado, Ujú. porque en realidad yo entro al canal como a las 8:30 de la mañana, a veces 9, y salgo a las 10, 11 de la noche y a veces hasta la 1 de la mañana. Ujú. Entonces, saliendo de ahí avanzado poco a poco, ¿no? Pero son como 5 o 6 meses que me demoré, y también para coincidir con los colegas. Claro. Porque mientras a veces un camarógrafo me decía, quedamos el viernes para ir a mi casa, tomar un café y contar su historia, y el jueves lo mandaban al extranjero, o sea que nunca nos podíamos juntar, pero era bien complicado. Pero es parte de la anécdota. Y estamos ahora empezando un tercer libro que va a contar un poco la historia de los personajes públicos, Ya. personajes conocidos, Ujú. a los que llamamos famosos, pero conocer sus historias de vida, conocer a través de ellos cómo se hace el periodismo. A veces uno, y no voy a decir nombres porque eso lo van a conocer en el siguiente libro, yo recuerdo siempre una conductora de televisión que salía, pues, y sales ahora, y salía mostrando su rostro más, como es muy bonita, hablaba presentando las noticias del día y todos decían, pucha, qué bacán, pero no sabían que cuando ella se iba a un hospital a ver a su mamá que estaba muy grave. Entonces, de eso trato de llegar a mis libros, que mostrar historias que los estudiantes puedan seguir, ¿no? Ejemplos de personas que han sudado para poder llegar adelante. Claro, es interesante, Armando, lo que dices, porque muchos jóvenes creen que los que estamos sentados acá, o a veces los que estamos con un micro en la calle, no tenemos problemas, Claro, sí. ¿no? Oye, mira, a mí me gustaría saber qué feliz salen, corren, pero a veces tú estás cubriendo la nota, Ujú. nos ha ocurrido en muchos casos, estás cubriendo la nota y mi mamá está en casa mal, Sí. o mi hijo, pucha, lo dejé con 40 de fiebre, ¿cómo seguirá? Pero tú tienes que estar, como dicen, al pie del cañón y seguir con tu trabajo, ¿no? Claro. Porque no puedes parar. Yo, por ejemplo, cubrí el Andahuaylazo y eso lo relato a veces en mis charlas, y yo salí de mi casa y mi esposa me dijo, te voy a preparar un tallarín con
en las 3 de la tarde, yo le digo, para regresar, y regresé después de 12 días, cubriendo el Andahuaylazo. Por ejemplo, la imagen cuando el centinela lo mata al policía, lo grabé yo, con la cámara chiquita en medio de las balas, y en ese momento tú te sientes Rambo, ¿no? Pero después viene la bajada, como le digo, porque te das cuenta que... Y uno piensa, en ese momento no piensa en la familia, sino en tu misión, que es informar, ¿no? Pero la familia también sufre. Bueno, es una carrera que hay que llevarla con mucho corazón para poder desarrollarla. Sí, es la típica cuando tú sales de tu casa, cuídate, ¿no? Cuídate, por favor, cuídate, no te vayas a exponer mucho. Pero sucede esto porque ese amor, la camiseta del periodista no la puedes dejar. Hay jóvenes que lamentablemente a veces no viven esta pasión, pero los que hemos nacido para esto, nos metemos en la camiseta y hay un peligro, nos olvidamos que hay balas, nos olvidamos que hay bomba, corremos, nos metemos, tiramos, saltamos, después como tú dices viene ya, pucha, dejé a mi familia en la casa, dejé esto, ¿no? Pero es realmente el amor a la camiseta. Armando, vamos un ratito con esta nota de la llegada de Martín Belaúnde cuando es entregado a Perú, por favor, si la tenemos a la mano. Ha comentado, ha causado bastante movida Belaúnde. Hoy día los periodistas tienen bastante chamba. Belaúnde, Nadine Heredia, todo. ¿Tenemos la nota? Entonces, las diligencias, ahí está la policía, el jefe de Interpol Perú con el jefe de Interpol Bolivia, están realizando ahí la entrega de Martín Belaúnde Locio, precisos instantes en que se desarrolla esta entrega. Muy simbólico, una mesa en medio de la línea de frontera, el presidente boliviano, y por parte del lado peruano, solo estamos observando al fiscal y al procurador de los lados. Es bastante sereno, no ha formulado declaraciones, en todo momento permaneció en silencio. Se le pone un chaleco antibalas, desde luego, para la protección de Martín Belaúnde Locio, un chaleco antibalas para cumplir ya con todas las diligencias, para luego ser ya trasladado. Ya está en manos de la policía peruana. El propio jefe de la Interpol es el encargado de colocarle el chaleco antibalas y esta casaca a Martín Belaúnde Locio. Aparentemente su estado de salud es bueno, no lo hemos notado con ninguna dolencia o ningún hematoma que pudiera resaltar. Ahí está, prosigue, hay un sacón que le colocan al final para de inmediato ya ser trasladado hasta la oficina de migración. Pues hay una cantidad impresionante de personas que cada vez se va sumando en torno a la oficina de migraciones. Ese es el preciso instante ya en que es trasladado Martín Belaúnde Locio por miembros de la Policía Nacional. Así que ahí prosigue avanzando, los colegas tratan de sacarle algunas declaraciones, pero él no ha hablado en ningún momento. Aproximadamente unos 100 metros donde él camina en medio de esta confusión, en medio de este realmente terrible trance, porque estos 100 metros parecían, pero creo que 200, porque en medio de la confusión, los empujones y todo, es que se trató de sacarle algunas declaraciones a Martín peruanas, la entrega de Verónica. Nos encontramos muy cerca del procurador Joel Segura, quien se encuentra también dentro de esta diligencia. Procurador, para que quede claro, no es una expulsión, es una extradición. Es una extradición, sí. Se está continuando con los trámites y ya pasamos al lado peruano. Procurador, en todo caso, ¿cuál es la diligencia que falta para la entrega final?
exámenes médicos y registros personales. Confirma en todo caso que su estado de salud es normal, como dijeron las autoridades bolivianas. Por lo pronto sí, tenemos que verificar eso. ¿Va directamente a Juliaca, procurador? Ya veremos eso, no puedo adentrar. Muchísimas gracias, al menos logramos las declaraciones. Sí, está dentro de la camioneta. A la acera, por favor. Exactamente. El presidente Evo Morales se ha acercado con su ministro, también con el ministro de Relaciones Exteriores, en medio. hasta el mismo límite, al puente internacional, donde hay una mesa. Toda la diligencia. En el vehículo blanco estaría Martín Belaúnde del Ocio. Está, José Miguel, lo vemos desde aquí. Confirmado, ahí está, lo vemos desde Así aquí, es. por la ventanilla. No, todavía sí en el lado boliviano. Ahí está. Ahí está, ahora sí, están abriendo Está ya, bajando, así es. aparentemente para que el vehículo se acerque hasta la propia línea de frontera. Escuchamos algunos silbidos, algunas pifias contra la persona que va dentro del vehículo. Martín Belaúnde, ahí estamos, Martín Belaúnde del Ocio, lo estamos observando. Ahora sí, después de un año, cruzando la línea de frontera, por el mismo lugar donde habría escapado Martín Belaúnde del Ocio, con las autoridades peruanas y las autoridades bolivianas. En exclusiva entonces, Martín Belaúnde del Ocio es entregado a las autoridades. Notamos que peruanas ahora que él está firmó escribiendo un documento, el acta. evidentemente la etapa final ya de la extradición. Muy simbólico, una mesa en medio de la línea de frontera, el presidente boliviano, y por parte del lado peruano solo estamos observando al fiscal y al procurador en un costado. Muy simbólico y Notamos muy también- desordenado también, José Miguel, ¿eh? Es muy riesgoso. Escuchábamos a la gente también Lo gritarle notamos corrupto. también un poco descuidado, observamos la barba, que estábamos acostumbrados a verlo, pero se nota que ahora le colocan un chaleco antibalas para cumplir ya con todas las diligencias de entrega final por parte de las autoridades bolivianas. Hacen bien en ponerle el chaleco antibalas para que esté protegido, para que no haya ninguna sombra, ninguna duda de la protección Es un poco policial. complicado, el cerco policial impide que nos acerquemos mucho, al menos pudimos acercarnos muy cerca del procurador. Bueno, el procurador Joel Segura ha mencionado Está que en es la una parte extradición. posterior, detrás de Martín Belaúnde del Ocio. Ahora mismo se retira ya el procurador y el fiscal. ¿Me repite, por favor? Joel Segura, entonces, procurador del Estado peruano, ha mencionado que se trata de una extradición y no de una expulsión. Veíamos ahí la entrega ya del gobierno boliviano, la extradición de Belaúnde del Ocio, alguien que ha causado pues una movida espectacular. Se ha querido satanizar a la policía en el Perú sobre el caso de Belaúnde del Ocio, sobre la ineficiencia, pero la policía no puede actuar si es que los altos mandos no te dan las órdenes, ¿no? Claro, ¿no? Y por ejemplo, en esta captura, el propio Evo Morales fue el que encabezado, ha estado presionando para que lo puedan capturar. Y ha sido un tiempo prácticamente récord, ¿no? Si no, no se hubiera podido lograr. Y nosotros teníamos información de que el mismo presidente era el que estaba atrás, Claro. presionando a los altos mandos. Que si no, no se lograron los objetivos. Y estaba a punto ya de salirse, ¿no? Hacia el lado ¿Qué ha brasileño. pasado en el Perú? No han querido traerlo. Sí, bueno, a veces hay muchas cosas, ¿no? Por Sus ejemplo, es suspicacias, una bomba, levanta es esto, una, ¿no? una papa caliente, ¿no? Sí, Es sí, una sí, papa sí. caliente. Ahí me da no sé qué verlo también a Belaúnde porque tuve ocasión, yo cubría mucho la época que Ollanta Humala candidateaba a Que la nos presidencia. hacía correr el cerro. Sí, ¿no? que nos ¿Te hacía acuerdas? correr. Y Martín Nos puso Belaúnde en forma. y Martín Belaúnde era el que llevaba el agua. Ujú, claro. Nos alcanzaba la Claro. No se puede desligar, o sea, están los videos, están las fotos, están todos los documentos donde se puede apreciar en todo momento a Belaúnde. Belaúnde Ocio lo cargaba a Ollanta Era en muy los cercano, mítines. muy cercano. Nosotros ¿no? íbamos en las campañas y Claro. estaba así con él, despachaba con él, o sea, era una persona del entorno muy íntimo, Dos ¿no? personas que estuvieron muy cerca de a Ollanta Humala fueron Randa Musalán y Belaúnde Ocio. Hoy día castigada en el Congreso, Randa Musalán. Sí, pues. No sé por qué, pero castigada en el Congreso, algo ha hecho. Ahora, ¿qué se vendrá, no? En estos días con investigaciones, esperemos. Mira, lo más probable es que se trate solamente el caso de la centralita. Sí. Porque peculado, él no es un funcionario público. Sí, pues, y el además- peculado, tú sabes que esta figura solo es para los funcionarios públicos. Y la ampliación de, de los delitos que van a pedir de extradición se demora. Eso no es- para los políticos han dicho, sí, se va a pedir una ampliación, pero eso demora años a veces. Sí, estas imágenes son de el aeropuerto Jorge Chávez.
allá. Esas imágenes son desde el Callao del aeropuerto Jorge Chávez, parece que es del grupo aéreo número 8, Sí. donde ya al parecer ya se estaría esperando que en los próximos minutos llegue Belaúnde Locio a Lima, al Callao, para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. Armando, tienes una muy buena productora, has venido con tu productora, Sí. te cuida mucho la postura, dónde tienes que mirar y todo. Sí, Tienes sí. todo un equipo. Sí, lo más gracioso siempre digo, no hay que avanzar con la familia. Y mis hijas son las que me acompañan en todo el Perú, hasta mi esposa también a veces nos acompaña y estamos tratando, tenemos muchos objetivos, ¿no? Uno de los objetivos, por ejemplo, yo tengo una página que se llama Armando Ábalos, ¿qué tal Pepa? Le puse Ya. que Pepa porque es la noticia, pero a la vez que yo no la tengo. Entonces siempre me vacilaba, los alumnos les decía, lo primero uno tiene que vacilarse o divertirse de sus propias, no digo defectos, ¿no? Sino tus propias limitaciones. Exacto. Y pensar más en tu potencial, que es uno de lo que puedes avanzar. Y a través de esta página y a través de este objetivo queremos hacer llegar a todos los estudiantes y tengo algunos sueños. Por ejemplo, uno de mis sueños es crear alguna vez una institución, algo que pueda traer estudiantes de periodismo del interior del país para poder ubicarlos acá en Lima. Porque a veces, hace poco estuve en la selva y tú supieras la impotencia de ellos de poder llegar hasta acá a Lima y poder mostrarnos su potencial. Y hay muy buen potencial, ¿eh? Tú viajas a provincias, vas a la sierra, vas a la selva, o aquí nomás, al sur chico, y ves realmente que hay gente, hay jóvenes que viven la nota, que viven su trabajo, ¿no? Pero no tienen la oportunidad de salir a medios grandes que desgraciadamente todos están centralizados en Lima. Sí. Estabas en Frecuencia Latina cuando el terrorismo tumbó Frecuencia Latina. No, yo estaba en esa época en periódico, trabajaba, estamos hablando del 92, estaba en el diario Última Hora. No, el diario La Tercera de la Crónica. Ya hacía periodismo judicial y ocurrió el atentado. Pero dentro de, por ejemplo, uno de los camarógrafos y que cuenta en este libro es Hernán Valencia. Él estuvo justo cuando él trabajaba en Canal 13 y llegó a ver el atentado. Fue el primer camarógrafo que captó esas imágenes impresionantes y él cuenta también por primera vez su historia y cómo vio ese atentado, ¿no? Él me contaba, por ejemplo, una anécdota que cuando él llegó, parecía pues un bombardeo, ¿no? Y encontró uno de los choferes que estaba tirado y su camarógrafo fue para ayudarlo, lo trató de levantar y sus manos se le incrustó en la cabeza. Entonces lo tuvo que dejar. Y eso le impactó mucho a él porque él quería ayudar pero no podía, había muerte por todos lados. Y los camarógrafos de Latina, en esa época Frecuencia Latina de 90 segundos, que era el noticiero, se escondieron en algún estudio y lo escuchaban a Hernán Valencia caminar y pensaban que eran los terroristas que venían a rematarlo. Entonces, y cuando pasaron los tiempos, un día estábamos en el comedor del canal y Hernán empezó a contar algunas cositas y justo coincidió con algunos chicos que habían trabajado en esa época y decían, entonces estabas aquí, sí, yo venía a grabar, yo pensé que tú venías a rematar, ¿no? Fue las peores épocas del país, me acuerdo. Sí. Me acuerdo esa noche habíamos llegado ahí tenemos la página, Gracias. Armando Ábalos, ¿no? Ajá. ¿Qué tal Pepa? ¿Qué tal, Y te digo que estábamos viendo, había llegado de trabajar y estábamos viendo el noticiero y se fue, Así le pongo. ¿no? Y era el atentado, estaba Miller Montani en esa época, ¿no? Lamentable esa época del terrorismo. Se habla, se dice, policías muertos, ciudadanos muertos, pero nunca se habló de todos los periodistas que perdieron la vida por el terrorismo. Sí, pues es algo que los jóvenes no deben olvidar. Somos la última rueda del coche, creo, me parece, ¿no? A los periodistas nos mientan la madre. En la época de Fujimori, me acuerdo, la gente me escupía, amenazaban de muerte porque saca bien la nota porque si no ya sabemos dónde vives, te vamos a seguir, en qué medio trabajas, y te amenazaban. Es parte del trabajo, ¿no? Ayer nos tocan, nos amenazado, nos han pegado. Yo tengo varias veces que mi camarógrafo hemos estado casi muertos. Y también una vez me acuerdo que fuimos a ver un suicidio. Los suicidios siempre hay que tener técnica para trabajar también. Sí. Porque no es que tú llegas con tu micro y te metes a preguntar, señora, ¿qué pasó? No. Entonces yo siempre con mi camarógrafo le decía, cuando hay un suicidio, que es un tema muy sensible, y hay varios tipos, o sea, cuando llegas a una casa de clase popular, una clase media y clase alta, y llegamos a una casa y digo a mi camarógrafo, no, ni bajes, yo voy a bajar primero para sondear la zona. Y ni bien salió un hombre grandazo y empezó a insultarnos. Y le dije, vamos a meternos al carro. Y cuando nos estábamos entrando al carro, bajaron como 20 personas de la casa y nos destrozaron el carro. Sí. A punta de patadas. Y llegué a la clínica con mi chofer y con mi camarógrafo en camilla. Y una semana antes había llegado con otro camarógrafo también en camilla. De la marcha de los 4 suyos, que le había caído una bomba lacrimógena en la nuca. Y el doctor cuando dijo, oye, otro camarógrafo...
No, sí, es que la gente cree que no pasa nada, pero nosotros mostramos y se muestra las cosas buenas de la noticia o las cosas malas, pero nunca se muestra, por ejemplo, yo tenía un camarógrafo, una vez estábamos cubriendo un desalojo. Ajá. Y al camarógrafo le daban duro, pero él no soltaba su cámara, él seguía, y yo le decía, claro, si tú sueltas la cámara, ya sabes lo que te pasa, le decía, claro, ¿no? Pero el camarógrafo ahí, pero la gente lo pateaba, le pegaba. Pero ahí está, o a veces uno está transmitiendo la noticia y de repente te cae un puñete, te avientan una piedra y tú tienes que seguir ahí. Y yo le decía a mi camarógrafo, si me pasa algo, no dejes de grabar. Se me pegan, me meten un balazo, tú grabas, por eso es que ya tiene que quedar graficado, al menos será la última toma. Me hacen un monumento, bro, si lo pierdes por tu culpa. Pucha, ya no por tu culpa, ¿no? Sí. Es terrible. Todas estas anécdotas están acá. Sí, las contamos acá, y también hay una que hemos contado en el otro libro, que es Reportaje del Periodismo, que fue el primer libro. El primer libro. Que logró, fue gracias a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y es gracias a la Universidad Las Américas, que nos está apoyando, ¿no? Y contamos cosas, también lecciones, todo, pero cosas graciosas también, porque a veces hasta eso aprendemos. Es una carrera. Esto ha quedado chico. Sí, en verdad sí. Y contamos ahí una historia de unos 5 o 6 camarógrafos, pero después han venido muchos colegas y dicen también que merecen ser contadas, ¿no? ¿Te tocó cubrir, no recuerdo, el terremoto de Ica? No fuiste. No llegué, y no sé, con las ganas que me quedé de ir, porque es un testimonio visual impresionante. Fue espectacular. Yo cada vez que he contado esta experiencia he terminado casi llorando, ¿no? Sí. Porque es que llegas a un sitio en la noche, llegas con el ministro, porque te dicen es en Cañete, y de ahí el ministro sigue, pasas Cañete, pasas Chincha, llegas a Pisco, no ves nada en la noche, solo sentías que se desplomaban, y al día siguiente puedes ver las filas y filas y filas de muertos, ¿no? Sí, fue pero trágico y terrible. ¿Cuál es la nota que más te ha marcado a ti? Aparte del Andahuaylazo, que fue una que me marcó, una ha sido la Mesa Redonda, por ejemplo, el incendio de Mesa Redonda. No, desastroso. Yo días antes del incendio de Mesa Redonda fui con mi esposa a comprar unos adornos de regalos de Navidad, y entré a una tienda, y en esa tienda habían 2 jovencitas que eran hermanas, y entonces bromeándole, ella le compramos los adornos, el árbol, todo. Llegué a mi casa, a los siguientes días ocurrió la tragedia, y me mandaron a cubrir, yo entraba en la noche, y cuando en medio del fuego, el incendio y los muertos, porque cuando entramos había como 40 personas abrazadas, carbonizadas, pisé a un niño cuando estaba ahí, y vi una luz que me alumbró y vi un rostro de un humano, pero cadavérico, cara de terror. Entonces giro y entro a una tienda que era supuestamente una tienda, pero ya toda quemada, y encontré la tienda, identifiqué la tienda que era de las chicas, y encontré pedazos nomás de ellas. Y en ese momento me chocó, ¿no? Y me llamaron de España para hacer un enlace telefónico y contar lo que había pasado. Y casi lloro, ¿no? Cuando contaba eso, porque era bien fuerte. Es terrible. Yo estaba para un diario, pero el olor, las imágenes, todo era desastroso. Terminabas llorando con los familiares. Llorando. ¿Te ha pasado que te has terminado llorando con los familiares? Sí, también. Sí, es fuerte. Hay que tratar de contenerse, pero igual te conmueve, ¿no? Al final no somos de hielo, ¿no? Pero a pesar de eso es bonito, porque también, yo eso le digo a los chicos, no solamente es narrar, sino contar y dar un mensaje, ¿no? Sí. Aprovechar las cámaras para poder ayudar a la gente, ¿no? Vamos a escuchar, Armando, un poquito la conferencia, lo que fue ayer la conferencia de Evo Morales, un extracto de lo que fue la conferencia de Evo Morales luego de la captura de Martín Belaúnde Locio. ¿Tenemos la nota? Bueno, mientras... Cooptados por un delincuente. Y lamento mucho también, estamos recabando información que algunos abogados extorsionan a un corrupto, a un delincuente. Eso será juzgado en Bolivia, esperamos que felizmente nos acompañe la Fiscalía y todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, tienen la obligación de poner orden cuando alguna gente aprovecha esta clase de problemas que se presentan. Solo quiero decirles nuevamente que es nuestra obligación como bolivianos, bolivianas, primero que la lucha contra la corrupción debe ser un tema central, y no solamente la lucha, sino una educación para evitar la corrupción en las distintas esferas del gobierno nacional, en las distintas estructuras del Estado plurinacional. Y segundo, las autoridades en especial tienen que ver con el tema de la justicia, de hacer justicia con el pueblo, de luchar contra la corrupción, pues tienen que asumir su responsabilidad.
Y nuevamente decir, alguna gente implicada en Bolivia en la fuga del peruano van a ser juzgados en Bolivia. Muchas gracias. A veces bueno, era la conferencia de prensa, toma nomás tu jugo, por favor. Por favor, la conferencia de Evo Morales luego de la captura de Belaúnde Locio. Y un poco retomando esto de los jóvenes, hoy día los jóvenes, ahí está Nadine Heredia, perdón, entrando a la presidencia del Congreso, a las oficinas de la presidencia del Congreso de la República, y antes de ingresar a la comisión Belaúnde Locio. Muchos jóvenes están en la universidad, que es muy bueno, que deberían todos los jóvenes estar en la universidad, pero la carrera de periodismo nosotros la hemos hecho en el campo, sí. ¿no? Te sirve todo lo que te dan en la universidad, el marco teórico, pero el periodismo tú lo haces en la calle, el periodismo es vivencial. Así es, yo le decía a los estudiantes, y creo que no me equivoco, puede variar un poco el porcentaje, pero yo un 30% de lo que he podido utilizar lo aprendí en la universidad, el 70% en la cancha. En la cancha. Y uno de los motivos por los que me he ingresado en la etapa de escribir es justamente porque he visto que se escriben muchos libros y se critica mucho a los medios, pero a gente que está afuera, que no ejerce la carrera. Entonces a veces veo que muchos estudiantes estudian comunicación leyendo profesores que nunca han hecho prensa y que critican. Entonces hay cosas que criticar, pero lamentablemente quien no está dentro de esta carrera es difícil que la pueda vivir como la vivía la persona que está dentro. Exacto. Hay muchos, nosotros a veces, yo a lo largo de mi carrera he tenido a cargo muchos practicantes, y ellos me decían, pero no se escribe así. ¿Quién te ha dicho? Mi profesora, porque mi profesora dice que tengo que escribir. Tú tienes que adecuarte al medio en el que estás, claro, y a lo que te diga el medio y al sector al que estás llegando. Pero yo no puedo armar una nota así. Pero yo no puedo revelar. Oye, yo he conocido periodistas que en la sierra no tenían y con orines revelaban su fotografía, sacaban sus fotografías. Claro, ¿no? El otro día me y la gente no cree. Sí, o sea, tiene que ingeniársela y ¿cómo se puede decir? Romper esquemas. A veces están muy acartonados a veces en las universidades. El otro día me pasó un chico que venía de una universidad grande supuestamente y con el título de que era uno de los mejores de su facultad, y no resultó para nada. Este chico yo lo mando, por ejemplo, vi un periódico que salía Guti, encuentran piñatas Guti, lo mandé a buscar, dijo, no encuentro nada, no hay nada, al final regresó sin nada. Y yo le digo, mira, yo hubiera ido al lugar y también si no encontraba nada, decía que la gente haga una crónica buscando a Guti porque se ha agotado. Ya es diferente decir que tú no encontré y yo digo que se ha agotado. Hoy día no, los chicos no usan mucho su capacidad. Antiguamente nosotros no teníamos pues todos los medios que tenemos ahora. Y si tú no traías la nota, no es como hoy día que ya, bueno, hoy día búscatela en internet, tú no traías la nota y te botaban del medio, te botaban, tu nota era o sea, no regresas tú, pero mándame la nota. Sí, y además yo me acuerdo una, por ejemplo, que fue muy graciosa, no, esa no fue graciosa, pero fue, esa lección ahora, ¿no? Una vez una chica que estaba en la redacción, ¡pum!, coche bomba, ¿quién de los reporteros está? Tú, te vas, y la mandaron a la chica. El Instituto de Libertad y Democracia había explosionado el coche bomba, el seguridad que estaba en la puerta prácticamente desintegrado. La chica llegó y vio el cuerpo pegado por toda la pared. Cuando llegó a la redacción, dije, no quiero una nota descriptiva, quiero vivida. La chica, y se puso a llorar. Y se trabó y no escribía más. Y el jefe le dijo, escribe, tenemos toda la imprenta ya lista. Escribe, y la chica se bloqueó, agarró y le metió una cachetada. Claro. Reaccionó y y escribió y terminó la nota. Oye, pero Armando, pero es que era la forma como antes nosotros aprendíamos. Te mentaba la madre, te carajeaba, claro, todo, ¿no? El jefe, ahí yo te cuento una anécdota rapidísima. Tenía una practicante de una universidad que dicen que es buena, ¿no? De la UCB. Entonces salíamos ya al noticiero y le digo, voltéame esta nota. Soy enemigo de voltear notas, ¿no? Pero le digo, por el tiempo, le digo, voltéame la nota. Y la chica me queda mirando, agarra el periódico y me hace esta. No. La de acá, me la voltea. Sí. Prepárame por lo menos un gorro. Pero yo no sé hacer gorro. Me dice, pucha, no. Dios mío, digo, ¿qué están enseñándoles en las universidades hoy día? Tú que visitas las universidades, ¿qué está pasando? Sí, a veces hay una que le cuento acá de un chico que le dice, tú sabes que hacer barras, los colores en la pantalla. Claro, las barras. Pero estaban transmitiendo un partido de fútbol y el director de cámara le dice al camarógrafo, pónchame barras, pero estaba la gente haciendo olas, pero que quería que le ponche las barras. Y el camarógrafo, ¡pac!, le pone la señal de corras de color. ¡Conche!
Y era cualquiera, pero tú me dijiste que ponga barra, no, la barra, la gente haciendo hincha su barra. No, si no hay criterio, no hay criterio hoy día con los jóvenes, no sé qué está pasando, no sé. Tenemos las imágenes de Desaguadero, Juliaca de Belaún del Ocio, nos las van poniendo mientras vamos. Chaleco antibalas y el personal custodiándolo. No puede avanzar la camioneta, en realidad es complicado el traslado, muchos de los manifestantes han ingresado para impedir el traslado, sin embargo ya lograron avanzar, parte entonces la comitiva con Martín Belaún del Ocio rumbo a Juliaca, recordemos, vamos a seguirlo nosotros, vamos a ir rumbo hacia Juliaca, es muy complicado ahorita el acceso al producto. Bien, concluimos entonces con la transmisión exclusiva desde muy temprano, hasta luego. Prefiero hacer reportajes grandes. Sí, no, es bueno, pero hay algunos que todavía añoran esto, ¿no? De estar ahí metidos en el tumulto. Sí. Por ejemplo, yo a veces extraño chapar mi micro y salir a la calle, ¿no? Claro. Corretear, estas marchas que hacían pues antes de la CGTP que eran brutales, hoy día un poco que ya se han contenido. Claro, ahora son más tranquilas, pues, ¿no? Pero en esa época sí eran fuertes, ¿no? Las paralizaciones eran terribles. Exacto. Vamos con noticias en vivo a esta hora de la mañana en Noticias al Día. Jugó del país el ahí vemos ya el arribo del avión de la Fuerza Aérea del Perú enviado por el presidente de la República.